Cuando yo pregunté en qué año Jesucristo se sentó a la diestra del Padre, ¿verdad? Todos oímos que fue en el año 1844. ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo que Jesucristo se sentó a la diestra del Padre en el año 1844. Se van a dar cuenta por qué. Vámonos a Marcos, capítulo 16. 16, vamos a leerlo 16, podemos leerlo del 15 en adelante, vamos a leerlo el 16 en adelante para entender lo que Jesús va diciendo y la parte que me interesa que escuchen. 16 en adelante, Marcos. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre echarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán con sus manos serpientes y si beben algún veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarle, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Jesús le habla a los apóstoles, a su iglesia primitiva, diciéndole cuál era la tarea a la que le estaba encomendando. Pero según Marco, el Evangelio de Marco, el último versículo que le dio. Después de hablarle, el Señor Jesús fue llevado al cielo. Fue llevado al cielo. Ese mismo día fue llevado al cielo. Estamos hablando aproximadamente un aproximado, según la era de Jesús, entre el año 33, más o menos. Año 33. Después de hablarle, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. No dijo que se iba a sentar a la derecha de Dios en el año 1844. Dijo que se sentó. ¿Y cómo sé yo que se sentó? Bueno, hay una visión que estuvo Esteban, donde vio eso que ya había sucedido. Entonces, para confirmar que Jesús ya estaba sentado a la derecha del Padre. Por eso yo había caído en la cuenta, pregunté otra vez porque posiblemente no me había escuchado bien. Pero él, lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha. Lo vio a la derecha. Estamos hablando aproximadamente en la época del año 33, el año 34. En la época de la era de Jesús. El punto esencial. La iglesia primitiva nunca ha dejado de ser, siempre ha sido, nunca ha dejado de ser. ¿Y a dónde parte? Ustedes escucharon bien que en el año 1844, que lo que hermano exponía, y eso es algo que yo sabía desde hace mucho tiempo, sabía yo eso, de ese levantamiento, pero no fue que Jesucristo en el año 1844 se sentaría a la diestra del Padre, no, ya estaba sentado a la diestra del Padre. Y que esa iglesia primitiva no debe ser interrumpida, porque entonces Cristo caería en la falacia. Vamos a irnos a Mateo 16, 18, porque lo que Jesucristo dice es profundo. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Va a edificar Cristo su iglesia, la va a edificar su iglesia. Esta iglesia no debe perder la esencia de las promesas de Jesucristo. No debe perder. O sea, no es que la iglesia pierde la esencia y luego se levanta otra. No. Vamos a ver por qué. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Esta iglesia no puede ser vencida, nunca. Esta iglesia debe continuar su periodo. No puede ser vencida. ¿Por qué? Porque Jesucristo con su boca de comer lo prometió. No va a ser destruida.
Y si Él lo prometió, yo le creo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo le creo, esta iglesia no va a ser interrumpida. Entonces, no hay posibilidad que se levante un nuevo pueblo distinto al que ya ha sido levantado. Ahorita vamos a ir hablando un poquito sobre esta iglesia en conjunto de concilio y por qué son conjuntos de concilio y que no se da en otras iglesias. Ninguna otra iglesia se da en los concilios como se dan en la iglesia católica, y si eso ya origina desde que Jesucristo lo establece. Es importante. Pero esta iglesia no va a ser interrumpida. Mateo capítulo 28, versículo 19. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenle a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Hay una doctrina principal, fuentes de orígenes, que Jesucristo le dejó a los apóstoles y que los apóstoles a través de los años van a ir desarrollando de sucesión apostólica de unos a otros. Eso no puede ser interrumpido. Tiene que seguir dándose esa doctrina. Esa doctrina tiene que ir dándose. ¿Y por qué yo creo que no va a ser interrumpida? Mire por cuál es el factor importante, el elemento más importante por la cual yo creo que esa iglesia no debe ser interrumpida. Mire. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Él va a estar con esa iglesia hasta el fin de la historia. Hasta el fin de la historia, esa iglesia va a ser asistida por el Señor. Por eso que decía, les enviaré un ayudante, un paráclito. Él les enseñará todo lo que yo les he dicho, les recordará. Un recordatorio por el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo tiene que asistir a esa iglesia hasta el fin de los tiempos. La iglesia primitiva se reúne para tratar asuntos. Históricamente, y yo creo que eso, yo creo que eso no puede ser discutido. Históricamente, la iglesia que se reúne a discutir algo con todos los obispos del mundo y para tratar un asunto es la iglesia católica. La única iglesia que se reúne para... muchos dicen que el primer concilio de la iglesia católica fue el concilio de Nicea, en el 325. No, ese no fue el primer concilio. El primer concilio fue en Jerusalén. Y de ahí de entonces la iglesia se sienta a discutir una situación, a ver si es que no, a dar. Y ustedes podrán ver que Jesucristo, que el apóstol Pedro no acudió a las escrituras para tratar el asunto. Ni los apóstoles. Fueron a la iglesia. ¿Por qué? Porque la cabeza es ¿quién? Cristo. Hay un texto que dice, yo creo que los hermanos se lo saben, usted dice, Jesucristo le dijo a los apóstoles, quien nos reciba a ustedes, a mí me recibe. Y quien nos rechace a ustedes, a mí me rechaza. Jesucristo le da una autoridad a la iglesia. Ahora, esto es comprobado, si no mal recuerdo, a ver si no me fallan los cálculos, han pasado más de 21 concilios en la iglesia católica. Concilio segundo, Vaticano II, el otro concilio que sería el número 21. Esto se ha dado en discusión. ¿Para qué? ¿Cuál es un concilio en la iglesia católica? ¿Qué se ha dado aquí? Aquí había gente de todas partes, inclusive era el encuentro ecuménico porque estaban los fariseos. Pero es recoger todos los obispos del mundo para tratar un asunto importante. Esto es claro y preciso. Ahora la asistencia del Espíritu Santo. Vamos a leer el versículo 28 del capítulo 15. Verso 28. Fue el parecer del Espíritu Santo y el nuestro. Fue el parecer. O sea, según el Espíritu Santo, fue el parecer, el Espíritu Santo y el nuestro, o sea, el de la iglesia. Y ahí hacen una encomienda a ellos. No imponerles ninguna otra carga fuera de las indispensables. Que no coman carne sacrificada a los ídolos, ni sangre, ni carne de animales sin desangrar, y que se abstenga de relaciones sexuales prohibidas. Eso lo hicieron en un concilio. Y esto lo escribieron en una carta. Los que han leído esa parte, ellos lo escribieron en una carta. Y eso se va a entregar. Cuando en la iglesia se hace esto, también se escribe una carta y se entrega para que conste que hay un sello plasmado, nada más y nada menos que por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiero ir a dar a entender con esto? La iglesia
quedan 20 minutos. La iglesia no ha sido interrumpida. Esta iglesia ha pasado, pasa y pasará por un proceso. Vemos reflejado en la Biblia esta iglesia de Jesucristo. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 14. Te doy estas instrucciones con la esperanza de ir pronto a verte. Hablando del obispado, del diaconado, en el capítulo 3 empezando el versículo 1. Pero él ahí está dando una instrucción, pero mira que él va a acudir. O cuál es el elemento que él va a decir para constatar que eso es verdad. Mire, oiga. Fíjese bien. Mire lo que dice. Te doy estas instrucciones con la esperanza de ir pronto a verte. Instrucciones da el apóstol Pablo. Pero mire lo que viene. Pero si me demoro, si él se llega a demorar, escuchen bien. Para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios. ¿Cómo debes portarte en la casa de Dios? Y nos va a decir cuál es la casa de Dios. Que es la iglesia del Dios vivo. Es la iglesia del Dios vivo. Ahora miren esa característica de la iglesia, que es asistida por el Espíritu Santo, que no puede ser interrumpida. ¿Por qué? Pilar y base de la verdad. ¿Quién es pilar y base de la verdad? Vamos a ver. Pilar y base. No, léalo anterior. Pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. ¿Qué es la iglesia del Dios vivo? Vamos a ver qué. Pilar y base de la verdad. ¿Quién es pilar y base de la verdad? La iglesia. Pero porque nosotros somos perfectos. No, porque la cabeza es Cristo. Para resumir, lo que he venido a hablar es que Jesucristo se sentó a la derecha el mismo día que subió a los cielos. En el año 33. Subió a los cielos y se sentó. La profecía de Daniel, pero también la profecía de Juan, nos viene a dar una indicación bien favorable. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Al vencedor lo sentaré junto a mí, en mi trono, del mismo modo que yo, después de vencer, me senté junto a mi Padre en su trono. Escúcheme, léalo del 20, porque desde el 20 es algo muy importante, es un llamado para todos. Llámese católico, adventista, pentecostal, lo que sea. Mira que estoy a la puerta y llamo. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si uno escucha mi voz y me abre, entraré en su casa y comeré con él y él conmigo. Al vencedor. ¿Quién está hablando ahí? Que dice que le abran su corazón, que le abran la puerta para entrar. Jesús de Nazaret. Y mira lo que dice el mismo Jesús de Nazaret. Mira lo que dice el mismo Jesús de Nazaret. Al vencedor lo sentaré junto a mí, en mi trono, del mismo modo que yo, después de vencer. Después de vencer, ¿dónde venció Jesucristo? ¿Dónde venció? En la cruz. ¿Cómo venció? Con la resurrección. El primogénito de los muertos. Venció. Después de vencer, ¿qué hizo? Me senté junto a mi Padre en su trono. Estamos hablando del año 33. Con todo el respeto que los hermanos se merecen, no fue en el año 1844. Según lo que estoy leyendo yo.